Bien, saludos a todos y todas. Esto que vamos a hacer es básicamente explicar un análisis desde cero para que pueda ser comprendido todo para aquellos que tienen dudas. En este caso tenemos un caso práctico donde lo vamos a analizar parte por parte. Este análisis lo que pretendemos es que ustedes puedan determinar todas las partes que tiene un diagrama de flujo de datos y poderlo plasmar de una mejor manera. En este caso tenemos los datos de la compañía, por ejemplo, en este caso tenemos una compañía que se llama Filmagic, es una corporación que es una cadena de videos fundadas por tres personas con experiencia en el negocio de renta de videos. En la siguiente diapositiva se ilustra el resumen de actividades de negocio obtenido de las entrevistas realizadas a los propietarios de dicha compañía. Es decir, estos datos tienen que salir de las entrevistas y los cuestionarios, es decir, de cómo ellos funcionan, cómo ellos operan como compañía. El plan, en este caso, es contar con una serie de tiendas distribuidas estratégicamente por el alrededor de un área metropolitana. Eso quiere decir por toda una gran ciudad, es decir, tener varias sucursales en una ciudad. La compañía también ha adoptado una singular política de otorgar rentas gratuitas de DVD o de videojuegos a los clientes que renten cantidades considerables de videos en un intento de conseguir una buena participación de mercado. En su lema, si las aerolíneas tienen programas de viajeros frecuentes, nuestras tiendas tienen en este caso videos que puedan contar con un programa de renta recurrente, es decir, que se puedan rentar una y otra vez por los bonos o bonificaciones que ofrecen como tienda. En consecuencia, un programa o un software para generar los bonos mensuales, es decir, que pueda saber cuántos son los bonos mensuales que se generan para los clientes, será el sistema a desarrollar. Bien, aquí vemos unas imágenes que tienen que ver con los DVDs o videojuegos que tienen que ver. eh, a mediados de los 90, en los 2000, a inicios de los 2000, hubo muchas de esas tiendas, pero ya hoy la nube y lo que es el material digital está haciendo que estas tiendas desaparezcan, es decir, que ya la gente no rente de manera física, sino de manera digital. Esta es una imagen de un Blockbuster en Estados Unidos. Como ustedes pueden ver aquí habla de Blu-rays, esos son los Blu-rays en este caso, los videojuegos, es decir, tenían todo de esa manera y con una tarjeta de membresía usted iba y rentaba los que decidieran. Por ejemplo, aquí vemos que tienen pósters de videojuegos, pero también queremos en este lado películas, aquí lo dice claramente dependiendo de... Bien, entonces vamos a ver, resumen de actividades de negocios del sistema y renta a los clientes. En este caso tenemos una lista de actividades que no vamos a leer porque aparecen varias veces en la diferente. En este caso, el resumen de actividades que tenemos se resumen en 6 grupos de actividades que ellos tienen, que vamos a ver más adelante y vamos a analizar varias veces. Bien, lo primero que tenemos que hacer es basado en lo que mostré anteriormente, es decir, en esta lista de actividades que es esta que está aquí también, lo único que aquí tiene ya los colores clasificados, vamos a clasificar las entidades. Ustedes saben que son 6 puntos, si no lo vieron bien vamos a verlo aquí, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí vamos a analizar los primeros 4. Vemos los clientes pueden solicitar una tarjeta para rentar videos, deben llenar un formulario y ofrecer un medio para verificar su identidad. Se les otorga una tarjeta para rentar video. Aquí dice, para rentar video, los clientes deben darle al empleado. El empleado lo pongo con un signo de no, porque no es una entidad. Voy a proceder a explicarlo al final de que explique por qué son estas tres entidades. Miren las letras que están en roja que especifican quiénes son, en este caso, las entidades en cuestión. Entonces dice
Para rentar los videos, los clientes deben darle al empleado su tarjeta y los DVD o videojuegos que va a rentar. El empleado calcula el total de la renta, se da un recibo a los clientes con la fecha de vencimiento de las rentas y se crea un registro para cada artículo rentado. Los clientes devuelven los DVD de los videojuegos y si el artículo es devuelto después de la fecha de vencimiento, en el registro se anota el importe del cargo por la entrega atrasada. Y la número 4 dice que si el cliente tiene una entrega vencida, el pago correspondiente se le exige en la próxima renta del artículo. Bien, en este caso hemos sacado a clientes porque se repite una y otra vez. Los clientes son los protagonistas. Entonces, evidentemente, eh, este sistema está diseñado para los clientes por la cantidad de veces que vemos que está involucrado el cliente. Lo vemos varias veces aquí en rojo. Entonces, el cliente es una entidad clave y por tanto es una entidad que va a manejar muchos flujos de información. Tenemos aquí sistema de renta de video. Esto está en otro color porque no lo especifica, pero, pero aquí vemos que dice que el empleado calcula el total de la renta. ¿Cómo el empleado sabe el total de la renta? De manera automática en su mente, no lo puede saber. Entonces debe haber algún sistema que le provea lo que es el nombre de cada uno de los artículos y le diga cuánto vale la renta para él poderle dar un recibo al cliente y con la fecha de vencimiento que se crea en cada registro. Recuerden que este sistema no tiene que ver directamente con cómo ellos manejaban los artículos y el valor de la renta, sino tiene que ver con que se renten más para ellos darle unos bonos y puedan generar una fidelidad en sus clientes, que esos clientes puedan una y otra vez volver a rentar. Entonces en este caso tenemos una entidad implícita. Esta es una entidad explícita. Explícita quiere decir que está claramente, se ve claramente, lo podemos ver claramente. Pero la entidad implícita es aquella que debemos calcular porque la información que se está proveyendo en esta descripción de este proceso, pues entonces me está diciendo a mí que ellos deben sacar esa información de algún lado. El nombre que usted le dé no importa, pero usted tiene que identificar esto que está pasando aquí. Puede ser que yo le ponga sistema de renta o puede ser que yo le ponga sistema antiguo o sistema en correlación. Es decir, yo sé que eso lo sacan de algún lado porque ese cálculo no puede hacerse de manera manual porque no lo especifica el proceso. Bien, tenemos aquí que el pago correspondiente, habla aquí, yo lo pongo en azul, el pago correspondiente lo pongo así porque se está registrando el pago, pero de manera general se está registrando qué tanto pagó, no para calcular la contabilidad y demás, simplemente para saber, bueno, esto fue lo que se generó hoy en base a lo que se rentó. Es una manera que el sistema también va a tener, así que va a registrarse esa parte en lo que tiene que ver con el sistema. Entonces tendríamos entidades, cliente, sistema de renta y contabilidad. Serían las entidades en este caso. Bien, en la clasificación de entidades, parte 2, habla de la compañía y habla de los clientes. Y está el dinero otra vez. Esto es en dólares, no lo tenemos en pesos, eso en valor en dólares, porque está basado en una compañía americana, entonces ahí tenemos este resultado. Entonces la compañía diseñó varias políticas especiales para conseguir una ventaja competitiva en el mercado de renta de video. Los registros de la renta de los clientes se revisan una vez al mes para determinar si las rentas que se realizaron exceden el nivel de bono establecido, al igual de $50. Los clientes con derecho a bono se les envía una carta donde se les agradece por haber excedido la cantidad establecida, junto con varios cupones de renta gratuita. Dependiendo de la cantidad
de renta que hayan tenido en ese mes. Este proceso se refiere a la parte de la renta mensual, qué tanto rentó el cliente mensual. Y vemos aquí la compañía y vemos al cliente. Entonces, compañía o administración es algo que prepondera y el dinero corresponde a contabilidad. Aquí no lo marqué porque prepondera lo mismo, la renta de los clientes, es decir, preponderan los mismos protagonistas de este proceso, preponderan en este. Recuerden que este es el 5 y este es el 6, aunque aparezcan aquí con el 1 y el 2. Son 6 descripciones que están sobre las actividades que realiza la empresa. Bien, aquí tenemos resumen de actividades, negocio del sistema en base a los flujos. Cada color, no el rojo tiene que ver con las entidades, en este caso principales, es un flujo, que puede ser un flujo de entrada, es aquel que entra directamente a un proceso, o un flujo de salida, que es aquel que llega a la entidad y sale desde un proceso. Entonces, en esta parte tenemos los clientes pueden solicitar una tarjeta para rentar video. Eso es un flujo porque yo puedo poner en ese flujo la entidad cliente solicita tarjeta para rentar video. Debe llenar un formulario y ofrecer un medio de verificar identidad, es decir, debe dar su identificación. Se le otorga una tarjeta para rentar video, es decir, el sistema, si él cumple con esas dos condiciones, pues entonces le devuelve lo que sería en este caso, o le imprime una tarjeta para poder rentar video. Para rentar video, los clientes deben darle al empleado su tarjeta, es decir, a la hora de la renta. El proceso 1 sería registrar un nuevo cliente. Si yo soy un cliente y quiero rentar, ¿cuál sería el procedimiento si yo soy un nuevo cliente? Entonces, en este caso, tengo que para rentar video, los clientes deben darle al empleado su tarjeta. Este es el primer requerimiento y es un flujo de información. Es decir, el cliente envía un flujo donde le da la tarjeta o la información de la tarjeta para rentar. También le da al empleado los DVD y videojuegos a rentar. El empleado calcula el total de la renta, se le da un recibo a los clientes, eso es un flujo que va de reversa, con la fecha de vencimiento de la renta y se genera un registro por cada artículo rentado. Esta parte de que se genera un artículo en cada artículo rentado se refiere también a los almacenes, porque cuando en las descripciones se hace un énfasis de que esa información se almacena o se guarda, en el caso de la palabra registro, que lo vimos en en las primeras semanas, por eso mandamos a investigar los términos, para que usted tenga una visión más clara de lo que es el análisis. Aquí tenemos también en la parte de los clientes, otra vez, se devuelven los DVDs o videojuegos, es la parte de la devolución. Si el artículo devuelto después de la fecha de vencimiento, el registro se anota el importe con el cargo de la entrega atrasada. Las letras A verde y las azules reflejan flujos muy claros y las procedencias de cada uno. El cliente es quien devuelve los videojuegos. El cargo por entrega atrasada viene de parte del sistema cuando el cliente devuelve fuera de la fecha de vencimiento. En este caso, habla del número 4, que si el cliente en una entrega vencida, el pago correspondiente se exige en la próxima renta del artículo. Es decir, también es un flujo de energía, perdón, un flujo de información que se va a manejar en la parte de que si el cliente cuando vaya a rentar, si tiene algún artículo pasado de tiempo o se pasó con las reglas, pues entonces le van a devolver el artículo en base a eso. Dice aquí que la compañía diseñó varias políticas especiales para conseguir ventaja competitiva. Aquí habla de que los clientes se revisan cada vez al mes para determinar las rentas, en este caso de $50, y los clientes envían la carta donde se agradece por haber excedido la cantidad establecida
junto con varios cupones gratuitos dependiendo de la cantidad de renta. También se hace lo mismo al año. Aquí vemos los flujos y el cliente envía una carta de bono. Bien, aquí tenemos la parte de los procesos. Los procesos que tendríamos en este caso sería agregar un nuevo cliente, rentar, generar un informe, devolver, registrar efectivo, elaborar la carta mensual, elaborar la carta anual. Si ustedes leen detenidamente, bueno, hemos leído aquí a lo largo de este video cada una de ellas y hemos dado ápices o información que tiene que ver con eso. Por ejemplo, la primera tiene que ver con agregar un nuevo cliente. La segunda tiene que ver cómo el cliente puede rentar videos. Pero aquí habla que se crea un registro para cada artículo rentado. Entonces ahí se genera un informe que puede utilizar la administración para saber lo de en este caso para elaborar la carta mensual y la carta anual, pero también un informe de cómo están las rentas. Aquí tenemos también la manera de devolver. Aquí le habla claramente que el cliente, si devuelve el artículo después de la fecha de vencimiento, pues entonces va a obtener un importe. Y si el cliente hace una entrega vencido, cuando él vaya a rentar de nuevo, también se le va a exigir un pago. Eso es en la parte de devolver. Entonces tenemos la parte de que en cada uno de estos procedimientos se registra el efectivo en cada uno. Ahí se señalan dos, pero que se ve claramente que hay efectivo, pero en los otros procedimientos que tienen que ver con la renta también se exige efectivo. Es decir, que podríamos tener otra flecha que tiene que ver con eso, porque registran, incluso le devuelven un recibo al cliente. Eso quiere decir que reciben efectivo de alguna forma. Y tenemos aquí para elaborar la carta mensual y para elaborar la carta anual. Esto es importante. Si tenemos nuestras tres partes, en este caso los flujos, las entidades, tenemos que saber bien las entidades, cuáles son las entidades, tenemos que saber cuáles son los flujos que influyen sobre las entidades y tenemos que saber cuáles son los procesos. Si no determinamos lo que tiene que ver con eso, pues entonces no vamos a poder construir un diagrama de contexto ni vamos a poder construir un diagrama general o diagrama de nivel en este caso. Bien, el diagrama de contexto sería el siguiente. ¿Cuál sería? Bueno, pues en este caso tenemos el nombre del sistema, tenemos las entidades que ya habíamos dicho y los flujos propiamente manejados en esa parte.